noches. Estamos haciendo Inimputables en una semana que no nos da tregua a pesar del Mundial y de las especulaciones que tal vez, bueno, este convenio que hay entre el Poder Judicial y la FIFA, creo que hay algo así, porque hay mucha gente que se va a enojar de tribunales viendo los distintos partidos de la selección. Hay muchísima información dando vuelta. Hoy a la mañana, tal como lo adelantábamos la semana pasada, resultó el día no clave en la causa Chicone. Muchos esperaban la declaración de José María Núñez Carmona, alias Nariga, el íntimo amigo del vicepresidente de la Nación desde que tenían 7 años en Mar del Plata, sindicado por muchos de los primeros testigos, después víctimas y últimamente imputados en la causa como el nexo vital para poder llevar adelante la operación para quedarse con la imprenta, según tenía entendido, o por lo menos esbozó el juez Ariel Lijo. Se presentó, cambió de abogado y lo único que hizo fue presentar un escrito muy enojado, diciendo que solamente le habían dado un día hábil para leer el expediente, que si bien es cierto que él está desde el principio, no había tiempo prácticamente físico para que sus nuevos abogados se hicieran de toda la información que tiene este expediente y que en el momento en que lo considere oportuno, esto es, cuando los abogados finalmente puedan entender de qué se trata, va a declarar. Por eso es una declaración que pasó sin pena ni gloria, sin mucho aporte para el expediente, más allá de las especulaciones que había. También se está esperando la de Forcieri para el próximo jueves, que va a venir en un tono más o menos parecido. Había pedido el 11 de agosto por los compromisos que tenía en el Banco Mundial, venir a explicar por qué lo habían también sindicado como la persona del Ministerio de Economía que habría recibido a Núñez Carmona para que se hiciera cargo del expediente Chicone ante la FIP. Bueno, pidió el 11 de agosto, el hijo le dijo que no. Está absolutamente inflexible con los tiempos y esto no deja de ser un claro mensaje de un juez que está apurado, que quiere cerrar y que muchos hoy ya están adelantando de que no va a esperar terminar con la investigación de la ruta del dinero que le sugirió la Cámara para tomar alguna decisión respecto de la situación procesal de todos los imputados. ¿Qué estamos diciendo? Que probablemente Lijo decida procesar en principio a gran parte de quienes desfilaron por su despacho y después seguir con esta línea de la ruta del dinero, la inyección de dinero que podría conducir a Moneta en una segunda instancia. Pero no solamente de Chicone hablamos esta semana, sorpresas en el juicio político Campagnoli. Exacto, sí, Romina. En este juicio que ha sido tan ventilado, que ha tenido tanto componente político, hoy supimos el caso de uno de los miembros del jurado de enjuiciamiento, un representante de la Defensoría General, una mujer que dice: estoy bajo una situación de estrés, no me siento bien, voy a pedir una licencia. Esto evidentemente disparó una serie de especulaciones. Una licencia en una situación donde estaban 3-3. Así, bueno, así estaba parecía más o menos estimado lo que se denomina vulgarmente el poroteo de votos. De los 7 miembros del jurado había 3... Qué poco técnico. ¿Sonó? ¿No te gustó? No, y bueno, pero no me doctores directamente, es más fácil. El poroteo te daba 3-3. El poroteo daba 3-3, 3 que estaban aparentemente dispuestos a desplazar de su cargo definitivamente a José María Campagnoli y otros 3 que estaban dispuestos a sostenerlo en su cargo, y faltaba este voto que, si uno debe pensar en la jefa de esta funcionaria, que es Estela Maris Córdoba de la Defensoría, es una mujer que está cercana a las posiciones de justicia legítima. Ahora, ¿qué pasó? ¿No estaba muy de acuerdo con su jefa? ¿Por alguna otra razón quería votar a favor o en contra de Campagnoli? No estaba muy claro. Hay, insisto, muchas especulaciones al respecto, pero ese voto que aparentemente iba a desnivelar estas dos posiciones, hoy está en duda. Y esta duda, además, Romina, dispara otra serie de consecuencias. Hoy hablaba con algunos miembros del Poder Judicial y también con gente interesada en este caso, que decían, bueno, ¿qué pasa? Interesada hay mucha de los dos lados. En este caso, pero por supuesto, pero decían, hay suplencias para estos casos, pero si involucramos al suplente en este caso, prácticamente hay que empezar de cero de nuevo con todo este proceso. Hay un periodo definido, alrededor de 180 días para llevar adelante todo el proceso de enjuiciamiento. Esto terminaría en octubre, pero entre que está la licencia, no sabemos si puede haber prórroga, puede no haberla. En definitiva, hay quienes dicen que se puede caer. Hay quienes dicen que se puede caer y empezar de cero este enjuiciamiento contra José María Campagnoli. Bueno, nosotros y todos los colegas que cubrimos judiciales y que creíamos que íbamos a tener una semana tranquila en medio del Mundial, otra vez nos equivocamos. Así arranquen Imputables.
Esta noche en Inimputables, el caso Mercenac, comenzó el segundo juicio contra el tirador de Belgrano. ¿Ríos es inimputable? Además, entrevista al fiscal que más investigó la deuda argentina. Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y le voy a preguntar a Sergio Farela, que cubrió lo que se conoció como el primer juicio del tirador de Belgrano, ese 6 de julio, donde Ríos mata de uno de los disparos a un estudiante que venía de Necochea, Alfredo Mercenac. ¿Por qué estamos hoy, 8 años después, volviendo a hablar de un juicio cuando se supone que lo seguiste, lo cubriste, hubo en su momento un veredicto y como una historia repetida que nos agota enormemente, donde las víctimas son doblemente víctimas, 8 años después estamos hablando de lo que se conoce como un segundo juicio? ¿Por qué? Un segundo juicio porque en el primero, allá hace 6 años, se había determinado que era inimputable. Llegó a una instancia superior, que es la Cámara Federal de Casación Penal, donde se discutió que no se hizo una buena valoración de lo que dijeron en ese entonces, en el primer juicio, los peritos psiquiátricos y los peritos médicos que intervinieron. No hubo una buena valoración y a partir de ahí, bueno, el tribunal, la casación dice al tribunal, con otra integración, hagas un nuevo juicio donde se meritúen un poco aquellas opiniones que vierten los médicos, porque acá, Romina, hay que explicar bien a la gente, ya no se discute sobre la materialidad del hecho, ya no se discute si Martín Ríos mató o no a Mercenac, eso ya está aprobado. Ya ni siquiera estaba en Cabildo, bajó, tenía el arma, empezó a disparar y lo mató. Exacto, Listo. acá la Eso discusión no es se discute. si él, al momento de cometer el hecho, era o no, estaba en sus cabales, es decir, si es o no inimputable. Eso es lo que aún se sigue discutiendo y que genera tanta controversia de médicos de distintas partes, ¿no? Que han dicho que sí, otros que no. Estamos con el doctor Ramallo, defensor de Martín Ríos, y le vuelvo a preguntar lo mismo. Buenas noches. ¿Por qué volvemos a discutir un tema que parecía zanjado en un primer juicio y por qué quedaron tantas dudas? De hecho, están con nosotros en el estudio y vamos a hablar con ellos en un ratito nada más, los papás de Mercenac, frente a la enorme cantidad de dudas que plantean y que todos seguimos teniendo respecto de esto que pasó. Si Ríos conocía efectivamente la criminalidad de sus actos, si era consciente de lo que estaba haciendo, sobre todo porque habían existido episodios anteriores. Bueno, llegamos a un segundo juicio, como bien dijo Sergio Farela, porque la Sala Tercera de la Casación anuló parcialmente la sentencia del TOC 22, que lo había decretado inimputable por los 4 hechos que fue elevado a juicio en primera instancia, y la valoración que hace la Sala de Casación dice de que los hechos están probados, no hay ninguna duda, los 4 hechos. Lo que sí, en los votos del doctor Righi, sostiene de que no hay una buena valoración y fundamentación de la prueba. ¿Lo puede traducir? O sea que el TOC 26 sí, no valoró toda la prueba en su conjunto, ni motivó la sentencia. Lo que hizo es tomar partes de las pericias médicas y de los testimonios y con eso fundamentó. La doctora Catucci sostiene de que si bien comparte el criterio del doctor Righi en cuanto a la falta de motivación y a la falta de fundamentación, sostiene de que se debe hacer un nuevo juicio y que no deben intervenir los médicos que ya habían intervenido en la primera peritación. Los mismos peritos. Los mismos peritos médicos. Otros peritos. Otros peritos que no hayan participado o hayan tenido alguna injerencia en el primer juicio. ¿Para determinar? Para determinar si es Martín Ríos, en el momento actual, está psicótico y en el momento de los 4 hechos estaba también psicótico. Esas son las 2 variantes que la Cámara de Casación marcó al tribunal, al TOC 26. ¿Y qué han dicho los nuevos peritos que intervinieron hasta ahora? Bueno, los 4 peritos que intervinieron en este momento, psiquiatras, o sea, fueron 16. Entre psiquiatras y psicólogos llegaron todos a la misma conclusión de que Martín Ríos es un esquizofrénico y muy peligroso. Que debe seguir con un tratamiento
de medicamento y un tratamiento terapéutico. Pero insisten, digamos, con la inimputabilidad. Con No, que ellos no pueden decir si es imputable o no, porque eso lo va a decidir la integración del Tribunal 26 en su momento, ¿no? Ramallo, yo me acuerdo en el primer juicio, una de las materias de discusión, cuando se definía si no era o no inimputable Martín Ríos, uno de los argumentos que tenía la Fiscalía y la querella también, era que luego de realizar los disparos sobre la avenida Cabildo, él efectuó acciones como para simularse entre la gente, salir, escaparse, darse la fuga, porque recordemos a la gente no lo atraparon en ese momento, sino que mucho tiempo después, se simuló entre la gente, se cambió me acuerdo que se sacó la campera, algo por el estilo, como simulándose, camuflándose entre la gran cantidad de gente que había en Belgrano a esa hora. Claro, que eso da cuenta, esto que está marcando Farela, da cuenta de que en ese momento podría haber entendido la criminalidad del acto justamente porque trataba de disimularlo, ¿no? No, según los médicos que le hicieron las pericias actualmente y anteriormente, dice que Martín Ríos no simuló nunca. Que no simuló la condición. No simula nunca, ni antes ni después. ¿Y que esa era la típica patología del psicótico. Hubo actos anteriores, ¿no? Al desenlace de julio del 2006 en Cabildo. Hubieron 4 hechos. Sí. Uno fue en la confitería Kramer, en Balcárcer. Sí. La otra fue la de tirar... ¿Qué pasó en la confitería? Hirió a 2 personas, una pareja de novios que estaban tomando un café o un refresco y le tiró tiros, ¿no? Ese es un hecho. El otro hecho es en la calle Juramento, a un colectivo de la línea 67, se pone en el medio y empieza a disparar. El otro hecho es haber tirado balas a las 23 horas a un tren del ferrocarril Belgrano. Esos son los 4 y el último hecho, desgraciadamente, con la muerte del chico Alfredo. ¿Qué fue lo que pasó? Y esta es otra de las dudas que me parece quedaron instaladas con las personas que en su momento él era un portador legal de ese arma. Parece que se contradicen las dos situaciones, ¿no? Por un lado, alguien que no comprende la criminalidad, que es peligroso, que es esquizofrénico, con 16 peritos que acreditan esto, pero por otro lado, un arma que se le entrega a una persona con estas características. Pero el arma se le entrega el RENAR cuando presenta un certificado médico que tiene una actitud física para tener el arma. Él la consigue en el RENAR. Sí. No, pero se supone que alguien con la característica, siendo supuestamente un esquizofrénico... Pero es que en ese momento el RENAR no sabía si era esquizofrénico o qué patología tenía. No, pero para una patología, no quiero interpelarlo a usted, pero una patología tan marcada que aparece después frente a 16 profesionales que dan un mismo diagnóstico, no aparecen en un momento clave y crucial como es el de entregarle un arma y darle importación a un arma. Él llevaba un certificado médico en el cual era el requisito esencial para adquirir el arma. El empleado no se habrá dado cuenta, no es médico tampoco el empleado. Pero el certificado era un médico personal, era un médico clínico, el doctor Mendoza. El médico de él que le... No, era un médico que declaró ayer en el juicio que lo había visto por primera vez, que no era paciente de él. Es inminente, ¿no?, la decisión del tribunal. Mañana tenemos los alegatos, la fiscalía, no sé si va a acusar o no va a acusar, la querella, y después me darán el traslado, me toca a mí para hacer el descargo, ¿no? No, doctor, mi pregunta apuntaba más que nada, una vez que ocurrieron los hechos, ¿qué pudo hablar con la familia? Digamos, durante el juicio y a lo largo de todos estos años se ha dicho que Martín Ríos era una persona complicada por su adicción a las drogas, que leía cierta literatura. Que venía acarreando una adicción a las drogas desde muy temprano, que se juntaba con algunos chicos que también tenían adicción a las drogas. Digamos, se supo muchísimas cosas sobre la problemática que tenían como familia. ¿Qué le dijo la familia cuando pasó? La familia era una familia disfuncional, una familia más enferma que el hijo, ¿no? El chico desde los 13 años empezaba a drogar.
hasta se daba droga con jeringa. O sea que la familia nunca se ocupó de él, hasta que ocurrieron los hechos. Después que ocurrieron los hechos, sí, se empezaron a preocupar, han cambiado bastante. ¿Hubo arrepentimiento de los padres? Sí, los arrepentimientos seguro. ¿Cuáles van a ser, digo, en principio, por lo menos si puede sintetizarlas, supongo que van a ser más largas, las bases de este nuevo alegato que va a hacer usted en función de la defensa de Martín Ríos? En este momento, o sea, mañana va a depender de todo lo que... Pero algo supongo que tiene esbozado, pensado... Depende de todo lo que diga el fiscal. Yo tengo que contestarle punto por punto lo que la acusación del fiscal general, el doctor Jiménez Bauer. Perdón, Romina, aclaremos que Jiménez Bauer fue el mismo fiscal que actuó en el primer juicio y pidió la pena de prisión perpetua. Bueno, después se lo declaró inimputable el tribunal que actuó, pero fue durísimo pidiendo la pena de prisión perpetua en el primer juicio que se hizo, ¿no? O sea, no sé lo que va a pedir ahora, si va a mantener esa calificación legal o la va a cambiar. Sí. En base de eso, yo tengo que argumentar mi postura. Pero algo tiene... No obviamente pensado, no lo va a contar, no lo va a adelantar. Es que no sé lo que va a hacer el doctor Jiménez Bauer en su acusación, si va a seguir manteniendo la calificación legal o no. Porque ahora se han agregado nuevos elementos. Va a tener que ser la calificación legal de anteriormente los hechos y estos nuevos hechos de los médicos que han actuado ahora, no sé cómo va a ser. ¿Y sus expectativas son, digamos, que se mantenga la inimputabilidad? La expectativa es, yo soy un simple defensor. La última palabra la tiene el tribunal oral, que es el que va a decidir si por una o por otra postura. La inimputabilidad no necesariamente, y esto me parece que también es importante porque había cierto temor respecto de que pudiese quedar en libertad. Él está en un tratamiento, en una institución, está institucionalizado. ¿Esto cambiaría con un nuevo...? Yo le voy a explicar lo que es la inimputabilidad y la medida de seguridad. Sí. Cuando se declara a una persona inimputable, y más en este caso con más de 30 médicos que dicen lo mismo, se le implanta una medida de seguridad por la peligrosidad que tiene. Obviamente. Y no creo que vaya a salir, como dicen, ¿no?, en 2 o 3 años. Yo creo que va a quedar toda su vida internado ahí. ¿Por qué? Porque creo que ningún médico va a afirmar que Martín está apto para salir. Inminente, entonces, la decisión de este nuevo segundo juicio, reapertura del primer juicio. Contamos, muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá. Vamos a estar siguiéndolo muy de cerca. Les voy a pedir si me acompañan. Les dijimos que en el living están los papás de Alfredo Mercenac, que están acá con Mariano Martín. También a la expectativa, tuvimos la oportunidad de, a ver si ahí estamos, de conversar antes de entrar al aire, y yo les decía que otra vez uno lamentablemente se volvía a sorprender encontrándose con papás, con hermanos, con hijos, muchas veces una socióloga, un ingeniero agrónomo de Necochea, que hoy manejan los tecnicismos y las sutilezas y el vocablo y los expedientes de tribunales tal vez mejor que cualquier abogado. ¿Y cuánto tiene que ver con esto la falta de confianza en la justicia para que ustedes tengan que venir peregrinando hace 8 años detrás de esta causa, en lugar de estar en sus casas haciendo el duelo de un hijo de 18 años que vino a estudiar a la capital, que estaba en Cabildo y que terminó siendo asesinado de un tiro? ¿Por qué están hoy acá? ¿Por qué están hoy acá en este programa de televisión? Evidentemente porque el sistema judicial no ha cumplido con su función esencial. Nosotros aclaramos siempre y lo reiteramos, esto no se trata de pedir justicia, porque justicia sería que nos devuelvan a Alfredo con vida, eso no va a ocurrir. Lo que pedimos es que se cumplan los códigos de nuestro país, y el código dice que aquel que trajera una norma, y en este caso de la forma más violenta, quitándole la vida a un semejante, debe ser penalizado. Y debe ser penalizado básicamente este asesino porque él comprendió exactamente los hechos, más allá de lo que puedan decir 25 peritos o 50 peritos que se mueven corporativamente, porque en este caso
Lo que hizo un perito, la primer perito que lo vio, que es la doctora Sassi, puso el sello de inimputable por esquizofrenia y a partir de así ninguno les dijo lo que dijo la doctora Sassi. Todos los demás peritos que participaron, actuando corporativamente, fueron corroborando los dichos de la doctora Sassi. A ver, lo que está diciendo, para que no quede en ningún lugar a dudas, es que a partir de que hay un diagnóstico de una perito, ninguna se quiso apartar por una actitud corporativa, ni decir que en realidad podía estar equivocada, sino que siguieron toda la misma línea. Nadie analizó, porque además partieron, si uno analiza, y es lo que nosotros, claramente dejó en su escrito, en su fallo, casación, porque habló, el doctor recién Ramallo comentaba lo que había dicho el doctor Righi, pero lo que dice la doctora Catucci es que el fallo no resiste los embates de un análisis lógico, que es irracional, que se cegaron la información. ¿Por qué dice esto? Porque claramente toda la historia que armaron el cuerpo médico forense de esta supuesta esquizofrenia nace a partir de un diagnóstico del Hospital Italiano del 2001, del 97. 1997. En el 97 este asesino fue llevado al Hospital Italiano porque no podía, hacía unos cuantos días que no dormía por consumo de droga, de cocaína y LSD. El diagnóstico de ingreso es trastorno esquizoide de la personalidad. Eso es en agosto del 2000, el 20 de agosto del 97. El 28 de agosto del 97 egresa con un nuevo diagnóstico que dice trastorno antisocial de la personalidad. Pero lamentablemente estaban foliados distintos esos datos en el expediente y los peritos forenses, los peritos psiquiatras del cuerpo médico, partieron y tomaron como para todo su análisis. No sabemos si leyeron mala fecha o qué es lo que pasó o alguna otra sutileza, pero tomaron y nacieron que a partir de la esquizofrenia surge de ese diagnóstico de salida, que está foliado posteriormente, pero es anterior al diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, y dicen que de ese trastorno esquizoide de la personalidad se deriva toda una perorata, porque realmente nosotros por eso decidimos no participar en esta instancia, porque no estábamos dispuestos a escuchar teorizaciones sobre una supuesta enfermedad. Entonces, a partir de esa supuesta esquizofrenia, de ese trastorno antisocial, claro, se deriva en esta esquizofrenia. Pero en el debate anterior lo que escuchamos es que podía derivar una esquizofrenia, pero no podía derivar, o quizás sí o quizás no. Ahora, ¿qué les hace sostener de manera tan concluyente lo contrario a la posición de los peritos? Que comprendía la criminalidad de los actos. Nosotros, básicamente, más allá de lo que yo me he leído 4 veces el expediente, que ya tiene como 7000 fojas, pero lo que básicamente sostiene, no sostenemos nosotros como padres, que quizás podemos estar influenciados, creo que no, pero lo que sostuvo la doctora Fombona de Pombo cuando hizo la autoelevación a juicio, y lo que sostuvo el fiscal Jiménez Bauer, que es el fiscal del debate oral, ellos hablan claramente que lo que hay que analizar es las conductas previas de su historia previa de este asesino y las conductas en cada uno de los hechos y posteriormente en cada uno de los hechos. Cómo actuó, y lo que dicen los testigos, porque cada uno de los testigos que pudo recordar en ese momento de confusión cómo actuaba este asesino, hablaron de que disparaba con tranquilidad, que se lo veían tranquilo, no se lo veía en ningún brote psicótico de nada, y cómo se escabulló posteriormente. En el caso específico de Alfredo, que además no tiró al aire como un sacado, sino que apuntó fríamente a Alfredo, pegándole un tiro en la nuca y 2 en la espalda. A los amigos que se arrojaban en el suelo les apuntó, tirándole al suelo, les pegó en las piernas porque ellos retrocedían rápidamente arrastrándose en el suelo para guarecerse, y les pegó en las piernas. A partir de que vació el cargador, dio vuelta en la esquina por el José Hernández, se subió a un micro, se sacó la gorra y la campera, se bajó inmediatamente y salió caminando como uno más. Es decir, eso habla claramente de que alguien estaba comprendiendo con exactitud lo que estaba haciendo. Lo que había hecho. Y que tenía que... Y además, una consecuencia criminal. Las balas, todas las balas que tenía en su momento, que descargó en el caso de Alfredo y en los hechos anteriores, y cuando fue detenido que tenía nuevamente la misma pistola con 15 balas en el cargador y 37 en una riñonera, todas talladas manualmente con la punta limada, para que la gente entienda, con la punta, cuando uno
le quita, le lima la punta a una munición, lo que hace es cuando toca un cuerpo se expande y genera más daño. Provoca más daño. Eso está hablando con claridad que este asesino quería generar daño y que comprendía lo que iba a hacer y lo que podía hacer con esas Perdón, yo quiero rescatar también algunos elementos más, porque uno parece que la suposición se apoya en cuestiones absolutamente de voluntad nuestra, ¿no? Nosotros estamos diciendo, primero, el episodio que mencionó Adrián del hospital italiano, que entra con un diagnóstico de trastorno esquizoide y sale con un trastorno antisocial de la personalidad. Yo me pregunto, ahí lo vieron especialistas en el área psicológica y psiquiátrica, ¿sí? Esos especialistas no se dieron cuenta que este individuo estaba esquizofrénico, lo dejaron volver a su casa. Primera cuestión. Sin medicar. Sin medicar. Además, ahí sale sin medicación, con la condición de que tiene que hacer tratamiento familiar, pero sin medicación. En el año 2001, el asesino Ríos es detenido con un arma de fuego en el auto y con cocaína. Lo mandan a hacer tratamiento psicológico para rehabilitarse por el tema de las drogas. Porque lo que estamos diciendo acá es que hay un individuo que se drogaba desde los 13 años hasta, obviamente, hasta el momento en que cometió el hecho, seguramente. Nunca hizo tratamiento, no se va a curar mágicamente. Por lo tanto, en el 2001 lo detuvieron con drogas en el auto y un arma de fuego. Entonces lo mandan a tratamiento. Va al tratamiento al Hospital Pirovano y concurre, no termina el tratamiento, creo que no lo terminó, pero va al Hospital Pirovano y ahí concurre una buena cantidad de meses. Vuelvo a preguntarme, ¿quién atiende unos problemas de las personas que tienen, a las personas que tienen problemas con las adicciones? Psiquiatras y psicólogos. En ese momento, sugestivamente, tampoco. Ni las personas que lo vieron, tampoco dijeron nada, perdón Adrián, que termino la idea, tampoco dijeron nada respecto de su situación como esquizofrénico. Inclusive dijeron que el trastorno que tenían era por consumo de opiáceos y que lo derivaban sin medicación a tratamiento también. O sea, varios profesionales que en la vida anterior de Ríos... Digamos, para ustedes no le habían encontrado un conflicto psiquiátrico de base, sino producido por el consumo de estupefacientes. Además, ahí en el 2001 lo que queda escrito y está escrito ahí en el expediente del hospital es que lo que dice él, que va a ser el tratamiento para borrar la causa. Esa habla de alguien que no comprendía. Va a ser el tratamiento para borrar la causa que le quedaba la causa penal. Ahora déjenme preguntarles algo, tenemos que estar terminando, pero para mí es importante, sobre todo que se entienda. Recién decía el doctor Ramallo, independientemente de lo que decide el tribunal en estas próximas horas, en estos próximos días, lo más probable es que Ríos permanezca institucionalizado durante muchos años. El doctor decía, daba un número de 30 años. Yo les quería preguntar, usted decía, bueno, justicia sería que le devuelvan a Freddy, cosa que obviamente no va a pasar, lo perdieron y van a duelar a su hijo durante el resto de sus vidas. ¿Por qué para ustedes es tan importante que cambie el veredicto en este sentido, si tal como algunos manifiestan va a seguir estando en prisión y no va a recuperar la libertad? La estrategia de la defensa, en junio del 2009, cuando fue el juicio, los peritos de la defensa hablaban de un individuo de altísima peligrosidad que debía estar encerrado, ellos mismos, que debía estar encerrado de por vida por sus condiciones y bla, 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 bla. El fallo fue el 1 de julio del 2009. En marzo del 2010 estaban pidiendo una nueva pericia para ver si habían sido superados su peligrosidad. ¿Qué nos está diciendo eso? Que se había iniciado un nuevo camino de peritajes para determinar... Para dejarlo en libertad. Para que pueda básicamente para trasladarlo a un régimen semiabierto, supuestamente para que se cure mejor. Ese es el riesgo que tenemos. Si este individuo no asume la responsabilidad y el Estado lo culpa como debe culparlo, que es imputable y que debe ser condenado, este individuo en muy poco tiempo va a estar en la calle. Y lo que decimos nosotros, que debe ser penado y que después cumpla la pena donde la justicia decida, en un hospital psiquiátrico, en un ambiente donde quiera, pero con una pena marcada y clara. Porque este asesino comprendió lo que hizo.
y debe asumir no solo ante nosotros como padres, sino ante la sociedad su responsabilidad. Es claro lo que queremos señalar nosotros. Y yo quiero decir algo, Romina. Sí. Acá hay una cuestión terrible en nombre de Alfredo. El tema es, si a Martín Ríos lo declaran inimputable, lo absuelven. La absolución significa que el día de mañana no solamente él puede andar por la calle, el tema significa que él mató a una persona y en realidad no le va a quedar ni siquiera un antecedente. Entonces digo, vos podés matar un perro, podés matar un bicho, podés matar a una persona en este país gratuitamente. Mi hijo está muerto, pero un ciudadano está muerto. El Estado tiene que hacer algo frente a eso. Eso es una cuestión indispensable en términos de la justicia. No puede ser que nosotros, en la Argentina, se resuelvan más rápido los casos económicos que los casos por la muerte de las personas. Eso es vergonzoso. El Estado nos está desprotegiendo como ciudadanos. Desprotegió a mi hijo porque, como vos dijiste, no cuidó que nadie le diera o evitara darle un arma a un asesino o a un potencial asesino. Cuando la justicia tiene que actuar, tampoco hace lo que debe hacer porque inventan esta historia que no sabemos cómo fue inventada inicialmente, pero tenemos pruebas de que en realidad este asesino comprendía lo que hacía. Seguimos inventando esta historia. Nos siguen engañando y nos quieren seguir engañando. Y encima de todo va a salir absuelto un asesino con la posibilidad de matar y como si nada hubiera ocurrido. A ver, la vida de mi hijo no vale nada. 8 años después de haberlo enterrado, otra vez tenemos sentados lamentablemente en este living a los papás, en este caso de Alfredo, y hay tantos otros casos buscando justicia todavía 8 años después. Les pedimos disculpas en nombre de la justicia, de la sociedad, de todos, que creo que, insisto, ¿no? Las víctimas en este país son doblemente víctimas. Tiene que andar esta mamá con la foto de su hijo sobre el pecho. No sé en cuántos países ustedes lo vieron. Creo que la gente confía en la justicia, se queda en sus casas, lloran juntos con sus otros hijos, tratan de seguir la vida como pueden y acá están recorriendo otra vez los tribunales. Disculpas. Y lo vamos a seguir, obviamente, el caso en estos días muy de cerca. Volvemos ahora, después del corte, con Inimputables. Y acá seguimos haciendo Inimputables, no les vamos a mentir, quedamos ciertamente desmoralizados con la presencia de los papás de Alfredo Mercenac, que estuvo también el abogado de Ríos. Ese fue el primer bloque y lamentablemente no la podemos remontar en este segundo bloque porque también vamos a hablar de la magia de la prescripción. Hace creo que 10 días la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacía referencia en el marco de toda la discusión por los buitres, la jurisdicción y la pelea que se está dando en tierra y territorio del juez Griesa sobre una causa vergonzosa que fue la causa del megacanje. Intuyo, no sé si mis colegas me acompañan en esto, de que si no se hubiese dado todo el escándalo por los buitres y por la decisión de la Corte Suprema norteamericana de no tomar el caso, pocos, muy pocos se hubiesen enterado de la decisión que había tomado la Sala 2 de la Cámara Federal de dictar el sobreseimiento por prescripción de gran parte de quienes habían participado en esta maniobra fraudulenta. Casi que zafan hasta de la lupa mediática o de la condena social si no hubiese sido por este hecho que lo vuelve a poner de relieve. La magia de la prescripción, ¿cómo funciona, Farela? Funciona además, Romina, con un banquero que tuvo un papel protagónico en toda esta maniobra donde se canjearon bonos. Fueron supuestamente beneficiados ciertas entidades bancarias y ni siquiera nunca pisó suelo argentino para prestar declaración indagatoria. Estamos hablando de David Mulford, quien el juez pidió numerosas veces que se lo cite indagatoria, nunca pisó nuestro país, nunca fue indagado. Se lo llegó a declarar en rebeldía en algún momento. Sí, sí, también, pero como tenía fueros por ser embajador en la India y demás, nunca pisó suelo argentino. Hablamos con Federico Delgado, un fiscal que tuvo intervención en esta causa, fue quien pidió investigar
es un fiscal que no está muy acostumbrado a las cámaras, lo tuvimos acá en el primer programa. Creo que la única nota que dio fue acá en este programa cuando vino a hablar de la causa de 11 por haber sido fiscal el día que comenzaba el juicio. El día que comenzaba el juicio. Allá en marzo. Nunca habló sobre este tema, mucho menos en vivo, menos en un programa de televisión, lo hizo con nosotros y nos explica de alguna forma qué pasó con la causa del megacanje, palabras más o menos el fiscal Federico Delgado. Yo puedo hablar básicamente de lo que me tocó trabajar, que es el expediente del megacanje. A mí me parece que no es una cuestión estrictamente que tiene que ver con la buena o mala voluntad de las personas para llevar adelante las investigaciones. Me parece que acá subyace otra cuestión que me parece que es menos visible pero mucho más compleja y que es la que al menos nos permite explicar por qué todas las causas en que se investigó la deuda externa han fracasado. Todas terminaron por prescripción, o casi todas. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece que acá se vincula un problema que atraviesa toda la justicia argentina en general, que es la forma en que se concibe el derecho. Uno puede concebir el derecho como una estructura de hierro, fría, sin vida, a la que lo que hay que hacer es meterle tornillos, entonces discutimos las pulgadas del tornillo, la tuerca, la arandela, pero lo que quiero graficar con el hierro es una metáfora que se dirige a demostrar que parece que el derecho fue una cuestión abstracta, que no tiene que ver con la vida en común de todos nosotros. Y la otra forma es analizar el derecho como un fenómeno social, es decir, como uno de los tantos problemas que tiene la polis, y que el derecho justamente es el mecanismo que nos permite de manera civilizada resolver estos problemas. Si nosotros tomamos al derecho como una mera técnica, como una razón técnica, como una especie de un juego de mecano, quizá esto me hace confesar la edad, pero el mecano tiene que ver con armar y desarmar piezas con tuercas, con tornillitos, ese tipo de cosas. Si uno lo plantea en esos términos, bueno, es muy difícil analizar fenómenos como el megacanje. ¿Por qué? Porque dentro de la razón técnica es una discusión muy abstracta, demasiado finita, y que si uno la divorcia del contexto histórico, todo se puede explicar. Ahora, si uno analiza el proceso de la deuda externa argentina desde una perspectiva multidisciplinaria y básicamente enfocándose en que es un fenómeno social que incide en la vida de las personas, quizá sería mucho más fácil llegar a soluciones en términos jurídicos. Y voy a el propio megacanje en cierto punto explica esto. La investigación es muy larga y no podría contarla porque la verdad que aparte es difícil a mí me cuesta, por lo menos no sé si es difícil, pero a mí me cuesta traducirla a un lenguaje más bien coloquial. Pero digamos que tuvo varios momentos. Cuando el primer juez de instrucción, que fue el juez Ballestero, analizó los hechos, procesó a los banqueros, a los funcionarios políticos y a los funcionarios económicos, porque analizó el megacanje desde una perspectiva más bien amplia, entendiendo el derecho como un fenómeno social. Entonces ponderó algunas razones más allá o a pesar de la razón técnica. Después, otras instancias lo analizaron desde la otra perspectiva y llegaron a conclusiones diversas. Y en el medio de esas discusiones pasó el tiempo y operó la prescripción. Ahora, decisivamente, digamos, el elemento más gráfico que tuvo el megacanje es que para responder estas preguntas si el presidente de la Nación podía hacerlo para saber si mejoraba o para determinar si Argentina ganaba tiempo y perdía más dinero, o si ganaba tiempo y pagaba menos, o si estuvo bien o mal pagadas las comisiones, nosotros de la Fiscalía nos dimos cuenta que era una tarea que en cierto modo nos excedía. Acá en el campo judicial tiene que ver con ver si concebimos al derecho como un elemento muerto o como un elemento vivo. Si lo concebimos como un elemento vivo, la corrupción se puede investigar y los delitos económicos se pueden investigar y se pueden llegar a resultados en términos de justicia sustantiva. Si lo concebimos como un elemento muerto, no, porque los muertos no viven, y si no viven, no están en la polis, y si no están en la polis son abstractos, y si son abstractos
no tienen ligazón con nuestra vida cotidiana. Me parece que tiene que ver más que nada con una cuestión que viene por ese lado. Argentina tenía varias alternativas para implementar el canje. El entonces ministro de Economía en aquel momento, Domingo Cavallo, eligió, digamos, a dedo a David Melford, que era presidente del Credit Suisse en aquel momento, que sumaba con una estructura muy importante, y fue quien lideró el grupo de banqueros que implementó el canje. El juez Ballestero lo llamó declaración indagatoria, Martínez de Giorgi, que intervino también, Ramos también, digamos, lo hicieron todos los jueces, pero había algunos impedimentos de naturaleza supranacional. El primero es que Melford, que en aquel momento dejó de ser banquero y pasó a ser embajador de Estados Unidos en la India. Entonces se escudó en sus fueros como diplomático y no vino a declarar. Y después, bueno, cuando dejó de ser embajador, aparentemente dentro de la propia burocracia internacional no hubo un resultado, digamos, favorable para la Argentina y la Cámara Federal entendió que la acción penal se había extinguido por prescripción. Una tendencia que tiene la justicia argentina y que por ahí se nota en las causas más complejas, pero que está en todas las causas, a privilegiar las formas al fondo. Digamos, vivimos discutiendo las formas como si fueran fines en sí mismos y nos olvidamos que las formas son un camino para llegar al fondo. Un camino que lo que hace es que ningún rico o ningún poderoso se aproveche del más débil. Pero a veces me parece que ese rol se desplaza y empezamos a hacer un ejercicio para ver quién es más formista que otro. Y en ese proceso perdemos tiempo, mucho tiempo. Por eso las causas por corrupción y por delitos económicos tardan más, porque creo que son mucho más complejas. Cuando uno combina esa tendencia que tiene la justicia nacional a privilegiar las formas por sobre el fondo, a enamorarnos, a endiosar las formas, a inventar ídolos con las formas y a su vez a concebir el derecho como algo abstracto, como algo técnico que no tiene vinculación con la polis, el resultado de esas dos dimensiones tiene que ver con esto, con expedientes que viven en un eterno durante, que no terminan ni bien ni mal, que nunca terminan, que siempre giran y giran y giran. Yo creo que esto pasa en todas las causas, lo que pasa es que en las más sencillas no se nota, porque la sencillez del hecho hace que, bueno, de todas formas avance. En cambio, las que son por corrupción o por delitos económicos, es donde estos rasgos se hacen mucho más visibles. Y a lo mejor no es una cuestión tanto de personas, de si este es más bueno, es más malo, si este funcionario es mejor, si es más rápido, si es más lento, sino que es una cuestión más estructural y que tiene que ver básicamente con una cuestión cultural, con la forma en que concebimos la forma, darle la redundancia, de hacer justicia. Ni inocentes ni culpables, entonces, por la magia de la prescripción, la justicia no tuvo los tiempos para investigar y entonces terminan todos absueltos. Termina ahí la historia, le ponemos un punto y terminamos una noche muy desmoralizado. No es un panorama tan negro el que nos viene. Podemos decir que en información exclusiva que manejamos, Romina, es el fiscal Germán Moldes, el fiscal ante la Cámara Federal, aquel tribunal que declaró prescripta esta causa, quien está preparando un recurso de apelación con el cual pretende que la causa se siga investigando, así que vamos a esperar a que apela Moldes la prescripción del megacanje. Exactamente, el fiscal está preparando un recurso durísimo contra la prescripción que decretaron los jueces de la Cámara Federal, pidiendo que se continúe bajo investigación. Hasta ahora el único que va a juicio es quien era el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Todos los demás fueron sobreseídos por prescripción. Pidámosle a Moldes que venga, yo le vengo insistiendo. Creo que lo pusimos, en algún momento lo vamos a poner en alguna de las fotos entre los que tenemos ganas de entrevistar. ¿Con la deuda externa no fue mejor? Con la deuda externa globalmente no nos fue mejor. Romina sí tuvo su instancia judicial y cuando hablas de instancia judicial tenés que referirte a un nombre y un apellido que es Alejandro Olmos. Desde 1982 destacado investigador de la deuda externa llevó a los tribunales lo que él entendía había sido una deuda ilegítima. Recién en el año 2000, justamente el mismo año en que fallece Alejandro Olmos, el entonces juez de primera instancia, Jorge Ballestero, dijo: es cierto lo que había planteado el denunciante. Buena parte de esta deuda
contraída durante la última dictadura militar fue ilegítima, fue fraudulenta. ¿Y qué hizo Ballesteros con eso? Lo llevó al Congreso. ¿Qué hizo el Congreso con eso? Absolutamente nada. La idea era que el Congreso de alguna manera tomara un temperamento y dijera, bueno, ya que esto es fraudulento, qué mejor que no reconocerlo y sacarle este peso, sacarle esta mochila permanente, inmanente a la economía argentina. No lo hizo. Continuó Olmos con esta idea. Del 83 al 89 hasta el Plan Brady también presentó una nueva denuncia. Después su hijo, Alejandro Olmos Gaona, continuó con las denuncias que llegan incluso hasta el año 2005. De 2005 a esta parte las denuncias pasaron por otro lado. Fernando Pino Solanas, el senador nacional, denunció primero a Amado Vudú por el canje de 2005, por el canje de 2010, la participación de la consultora Arcadia y demás. Y luego, ahora, la semana pasada, al ministro actual de Economía, Axel Kicillof, por el arreglo con el Club de París. Muchas causas, muchos expedientes, pero realmente muy pocas resoluciones al respecto. Bueno, la expectativa algún día te puesta explico, en lo de Moldes, ¿qué? después te explico un día, si querés, lo que es la deuda odiosa. Deuda odiosa, un concepto que para los estadounidenses funciona. Los estadounidenses, cuando no quieren pagar algo, cuando se hacen de un país, del control de un país y no quieren pagar algo, dicen... Es una deuda odiosa que la contrajo un dictador, como pasó, por ejemplo, con Irak. A nosotros no nos dejan. ¿Y no pagan? No pagan. ¿Y no podemos nosotros ir con este aporte que estás haciendo esta noche con deuda odiosa? Y habría que ver si tenemos los mismos abogados que Estados Unidos. Nos despedimos entonces hasta el martes que viene. Como solemos decir, solo nos resta mejorar. Muchísimas gracias.